Necesidad de efectivo, más que rápido, es de una. Con la confianza de Banco Pichincha. Tu familia, tu hogar, tu auto, tus viajes y todo lo que es importante para ti están respaldados porque con tu Diners Club cuentas con seguros y asistencias en caso de cualquier eventualidad. Encontrar lo bueno en los momentos inesperados es un beneficio más de ser socio. Conoce otros seguros y asistencias en dinersclub.com.es/beneficios. Diners Club, tu mundo sin límites. En Posgrados Universidad Politécnica Salesiana buscamos nuevos líderes. Continúa con tus estudios de cuarto nivel y mejora tus competencias laborales. Inscríbete ya. Más información en posgrados.ups.edu.es o escríbenos al 09 39 66 75 74. En redes sociales encuéntranos como Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Juntos construyendo ciencia. Universidad Politécnica Salesiana. Una decisión con visión. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar a la economista Ana Delgado, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados. Bienvenida, economista, buenos días. Si bien nos acaba de decir el señor Coronel Zapata, el director del COE, nos acaba de decir que tanto hospitales públicos como privados están en dificultades. Bien, vale la pena hacer un análisis desde el sector privado, su aporte y cómo están evaluando el tema de la pandemia. Economista, bienvenida, buenos días. Muy buenos días a usted y a la audiencia que nos escucha. Sí, efectivamente, el sector privado de salud, y yo puedo hablar especialmente por las instituciones de salud que son miembros de ASPE, es muy complicada en este momento. Es una situación muy difícil. Nosotros tenemos al 100% las UCI, las camas de UCI ocupadas. Nuestras áreas de emergencia están llenas. Ellos realmente, la gente que trabaja en emergencia está trabajando al máximo de sus posibilidades, igual que en UCI, igual que en hospitalización. Y esta situación no solamente se vive en Quito, sino también en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Ambato, en Santa Elena. Es decir, vemos que la situación está en la mayoría está difícil en la mayoría del país, pero especialmente en 11 provincias. En medio de esta situación que ha resultado tan compleja y tan dolorosa, los miembros de ASPE han hecho todo lo que esté en sus manos realmente, han hecho un gran esfuerzo para poder contribuir, porque esta pandemia ha sido pues terrible, ¿no? En ese marco nosotros hemos... Economista, sí. Antes de avanzar me gustaría preguntarle una cosa que está ahí. ¿Cuánto cuesta por persona en un promedio, podríamos decirlo, en una clínica privada, en un hospital privado, el mantener una cama UCI? Porque a veces se calcula, y claro, la gente dice aquí hay un negocio, pero ¿cuánto cuesta para tener una idea de lo que es mantener una cama UCI en el sector privado, economista? Para poder dar esa información es necesario antes establecer ciertas premisas. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el servicio de terapia intensiva es un servicio de muy alta complejidad que está destinada a la atención de pacientes críticos. Eso es lo primero. Segundo, todo paciente que recibe atención, ya sea en el área de emergencia, de hospitalización, de UCI, en una institución pública o privada, siempre tiene un costo. El costo existe donde sea que se reciba la atención. El problema es quién paga esa atención. En el caso de los pacientes que son atendidos por la red pública, dígase usted los pacientes cubiertos por el Ministerio de Salud o los afiliados del IES, tienen el mismo costo. Lo que pasa es que en esos casos paga el Ministerio de Salud, es decir, el Estado, o paga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es que le preguntaba cuánto llega a costar, porque lo que usted nos dice, en un caso paga el Estado y la Seguridad Social en el otro, o sea, los propios afiliados,
pero esos costos que pagan en el Estado y en la Seguridad Social, ¿cuánto puede ser? Para más o menos tener una idea de lo que cuesta también en el sector privado. El costo es muy variable. El costo es muy variable y puede ir entre 1.500 a 2.500 dólares en la mayoría de los casos, pero también puede subirse hasta 3.500 dólares y a partir de ahí puede también subir más, porque todo esto depende de varios factores. Depende del estado de salud del paciente. Se puede tratar de un joven que está pues con todas sus fuerzas, pero que ha tenido un accidente muy grave, muy calamitoso, y ese paciente está en un estado de mucha gravedad. Puede tratarse, en cambio, de una persona añosa que tiene mayores probabilidades de tener una serie de enfermedades. Entonces, depende mucho del estado del paciente. Otro tema importante es el número de días. El número de días. Por eso es que el análisis de este tema, del costo en UCI, no se puede hacer a la ligera. Tiene que ser un análisis concienzudo, tiene que considerar que, por ejemplo, en las terapias intensivas se necesita hacer exámenes de diagnóstico, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, tomografías, radiografías, etcétera. Se necesitan ciertos insumos, dispositivos, medicamentos que son especiales porque se trata de pacientes críticos y en consecuencia su costo va a ser mayor. El honorario del profesional de salud sube sensiblemente en el área de terapia intensiva. ¿Y por qué? Porque allí se necesitan médicos especializados, subespecializados, que han estudiado muchos años. Los médicos son profesionales de una de las carreras que más se estudia, el estudio es permanente, entonces el honorario es alto. Y lo mismo pasa con la enfermera. La enfermera también es una enfermera especializada y que tiene un costo mayor. Y finalmente, un tema muy importante que hay que tomar en cuenta es la calidad. En terapia intensiva hay controles muy importantes, muy estrictos de bioseguridad, de infecciones, de control de caídas, de control de buen uso de medicamentos, etc. Entonces, el costo pues, va a variar y tiene ese sentido. Sí, usted nos decía antes de ir a esto que sí vale la pena que la ciudadanía no solo tenga en cuenta, sino que valore lo que es tener salud. Porque le escuchaba creo que el día de ayer y recordaba un debate en la asamblea, decían, ahora no tenemos derecho ni a enfermarnos. No, o sea, el derecho es a curarnos. A enfermarnos es una desgracia, ese no es un derecho, nos pasa algo malo. Pero frente a esto y a lo que usted nos dice, si no está cubierto por el tema público, por la seguridad social que ahora se valora más y por eso nos desespera a veces que la ataquen tanto, pasa entonces por estas 11 provincias en donde usted nos iba a comentar cuáles son las mayores dificultades, economista Delgado. En estas 11 provincias la situación es muy complicada porque desgraciadamente pues, ya cuando el paciente llega a la institución de salud ya no se puede hablar en ese momento de prevención, que también me gustaría que después habláramos de eso para evitar que la gente llegue a las instituciones de salud. Pero eso lo podemos analizar más tarde. El problema es que cuando ya llegan a las instituciones de salud, estamos viendo en este momento que el comportamiento de la enfermedad está cambiando. Entonces, en las últimas semanas están llegando pacientes en mayor estado de gravedad y un número importante de pacientes jóvenes. Otro tema que estamos observando en los últimos días es que al inicio de la pandemia y durante el año pasado, los síntomas, digamos las complicaciones, comenzaban a aparecer a partir del 7º día de la enfermedad. En este momento, las complicaciones se presentan de una manera mucho más temprana. Hemos tenido casos en donde estas complicaciones comienzan a aparecer al 3er día y por otro lado se dan de una manera violenta. Entonces, son cambios importantes. Claro, es un comportamiento más agresivo entonces. Es un comportamiento más agresivo de la infección. Es mucho más agresivo y también la propagación
es más rápida, ¿no? Ese es el problema que estamos enfrentando. Entonces, eso en relación a la enfermedad, pero luego llegan a las instituciones. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos totalmente llenos en las camas de UCI. Cuando llega un paciente en emergencia, por emergencia, y llega en un estado tal que nosotros nos damos cuenta, los médicos que tratan se dan cuenta que debe pasar a UCI, pero no tenemos espacio. Entonces, permanecen en emergencia varios días. Eso pasa muy pocas veces y lo estamos viviendo ahora. Hay hospitales con 20 cubículos de emergencia, donde están los 20 ocupados con pacientes que necesitan cuidados críticos, es decir, cuidados de terapia intensiva. Y usted nos decía una cosa con lo que yo sí quisiera que nos recomiende y nos hable, el tema de la prevención. ¿Cómo actuar desde el sector salud público y privado? ¿Cómo actuar para la prevención? O sea, Juan Zapata nos decía lo que él cree la autoridad debe hacer, un poco frenar la movilidad, el compromiso ciudadano de no perderle el respeto al virus, de tener los cuidados de la bioseguridad. ¿Qué más ustedes visualizan para hacer esta prevención? ¿Cómo hacer? ¿Necesita de ley cualquiera ir al médico con los primeros síntomas? ¿Qué están pensando en eso que deben haberlo discutido, economista? Bueno, en primer lugar, la población tiene que cuidarse, inclusive la población que se ha vacunado, porque se cree que con la primera dosis ya la persona está inmune a la enfermedad, y eso no es así. Estamos observando en los estudios que se hacen a nivel internacional que por lo menos se necesitan 15 días después de la segunda dosis. Todo depende de la vacuna, ¿no? Pero en todo caso, no es que la persona se pone la primera dosis y ya está inmune. Hay que esperar por lo menos 15 días o un mes después de la segunda dosis. Entonces, las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, del distanciamiento social, el lavado de manos, son temas muy importantes, ¿verdad? Pero yo creo que hay que poner énfasis en la educación comunitaria. Y en este momento, siempre hay una discusión con los comunicadores. Los comunicadores dicen los mensajes tienen que ser positivos y estamos de acuerdo. Pero yo creo que en este momento de una pandemia tan agresiva, los mensajes tienen que ser reales, tienen que decir lo que está pasando para que la gente tome cuidado, tome el suficiente cuidado. Yo creo que hace falta una mayor fuerza en estrategias de comunicación que deben llegar inclusive con modos de comunicación alternativa, no solamente la comunicación formal. Pero además de eso, también es importante que se haga vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos. Es necesario hacer exámenes diagnósticos, pruebas diagnósticas para determinar en qué áreas geográficas encontramos el mayor problema. Y en esas áreas las autoridades saben lo que hacer. Se hace el cerco epidemiológico, se hace el aislamiento de pacientes, etc. Entonces, es muy importante que se pueda tomar en cuenta esto. La vacuna, el proceso de vacunación debe realizarse con mayor celeridad. O sea, yo estoy en permanente comunicación. Pero ahí hay una cosa que hay que tomar en consideración, que les decíamos a los alcaldes que comenzaban a exigir que yo quiero traer las vacunas, es que no hay vacunas. Y entonces lo poco que se consigue, a lo mejor en el futuro ya se podrá ir a cualquier clínica, se podrá comprar y tener la vacuna, ¿no es cierto? Pero por ahora hay que estar un poco al ritmo que pueden conseguir las vacunas, y eso a veces también genera desesperación y angustia en la población, economista. Sí hay una dificultad de aprovisionamiento de vacunas, pero por ejemplo, en este momento ya el país cuenta con vacunas de Sinovac, con vacunas de AstraZeneca. Se ha vacunado durante la fase 0 al personal de salud de primera línea con la vacuna de Pfizer y BioNTech. Estamos en la fase 1, donde se está vacunando a todo el personal de salud, ya no solamente a los de primera línea, se está vacunando a los mayores
a las personas mayores de 65 años, se está vacunando al personal de Fuerzas Armadas. Entonces, yo pienso que se ha avanzado algo, se ha avanzado, y conozco que después de 15 días llega un nuevo lote de la vacuna Pfizer, porque estamos en permanente comunicación con el Ministerio de Salud, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, sí es un problema, pero de todas maneras el presidente de la República ha dicho que se han comprado, que se ha inclusive pagado pagadas, ¿sí? 20 millones de dosis, y observamos con mucha alegría y tranquilidad que el presidente electo, Guillermo Lasso, está muy comprometido con el programa de vacunación. Desde su sector se elaboró un plan de vacunación que está listo, ¿no? Que está listo, que fue elaborado por un grupo de personas expertas, y eso muestra pues la preocupación del presidente electo, no desde el 24 de mayo, sino desde el tiempo de campaña. Entonces, yo creo que no nos decepcionemos. Yo creo que sí hay alternativas, se está haciendo. Pero también es el compromiso, ¿no? Estas alternativas que hay, que se están caminando, también va por el compromiso de cuidarnos y hacer esta parte preventiva desde la ciudadanía también. O sea, comprometernos a defendernos. Eso es absolutamente fundamental. Y pienso que la ciudadanía tiene un compromiso y un deber con el personal médico. Porque el personal médico, y cuando yo digo personal médico, no me refiero solo a los médicos, sino a todas las enfermeras, a los camilleros, a los terapistas, etcétera, que han trabajado durante tanto tiempo. Entonces, no es posible que la ciudadanía no se cuide y que luego venga hacia las instituciones de salud, hacia sus profesionales, una demanda excesiva simplemente porque algunos ciudadanos, porque no son todos, algunos ciudadanos no se han cuidado de debida manera, ¿no? Y eso es lo que hay que un poco impulsar, no dejar de informarle entonces a la ciudadanía lo mal que está la cosa, que hay que tener más cuidados, que hay que comprometernos. Economista Delgado, Ana, muchas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto entonces. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Gracias, ha estado con nosotros la economista Ana Delgado, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados. Enseguida volvemos, estará con nosotros el ingeniero Patricio Alarcón, ahora ya expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Es hora de remodelar tu sala en Muebles Ashley, aprovechando el especial de tarjetas Banco Pichincha con el 35% de descuento en toda la mercadería del 7 al 18 de abril. Acumula el triple de millas y difiere tus compras hasta 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Aplican condiciones. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Con 65 años a su servicio, ahora más cerca de ti, con nuestro nuevo centro de diagnóstico y óptica en Miravalle 3, Avenida Interoceánica S2068. Consultas optométricas, examen visual para ingreso a carreras militares, policiales y centros educativos. Servicio de terapia visual, amplio stock de gafas y armazones. Contáctanos al 09 97 65 7303. Vive tu experiencia CNT, un mundo lleno de emociones, donde la rutina y el aburrimiento no existen. Los mejores planes móviles desde $17,90, precio final al mes, con más de 30